Amigos y hermanos amados, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos que la gracia del Señor esté sobre todos y cada uno de ustedes. Quiero invitarles a examinar conmigo, por favor, una porción de las Escrituras, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Último libro en la Biblia, Apocalipsis en el capítulo 2. Vamos a leer entre el versículo 8 y el versículo 11 lo que se ha definido como el mensaje a la iglesia en Esmirna. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén al Señor. Como sabemos, el apóstol Juan es llevado a la isla de Patmos, tal como él lo dice, por causa, dice, de la palabra del Señor y del testimonio de Jesucristo. Estando allí, el Señor le da testimonio y le muestra, le revela verdades que son de toda necesidad que la iglesia las conozca. Son verdades de Dios para su casa, para su familia. Y claramente uno entendería que hay un orden muy hermoso. Si el Señor lo permite, podríamos conversarlo más adelante, porque hay un orden muy hermoso aquí en el libro de Apocalipsis o Revelación. Permítame solo decir en 2 minutos que cuando la Escritura habla de revelación, no está hablando de la revelación de hechos o de cosas, o como algunos han intentado descubrir como cierta administración de los tiempos, para que sumado aquí, restado allá, ver así como cuándo van a suceder tales acontecimientos. Cuando la Escritura habla de revelación, no habla de revelación de cualquier hecho presente o futuro. Está hablando, tal como lo dice el capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. El objetivo del libro de Apocalipsis es revelar a Cristo el Señor, que como recordamos es lo mismo que va a decir Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 1 acerca del Evangelio de Dios, ¿no? Dirá en el versículo 1 el Evangelio de Dios, y luego dirá en el versículo 3 acerca de Jesucristo. O como dirá cuando hablamos de la palabra de Dios, cómo es que Dios se comunica con el hombre. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Sabemos por la gracia de Dios que, como dirá Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, que todo ha sido hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo el Señor. Él es el centro, Él es el motivo de nuestra vida, pero también es el motivo de nuestra adoración. Cuando el Señor le muestra a Juan la revelación del Apocalipsis, es una revelación de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Si alguien quiere entretenerse con Apocalipsis tratando de hacer calzar fechas y sumar números y restar números, cosa que se hace, hermanos y amigos, se hace en forma arbitraria, El Señor sabía perfectamente bien que esto se iba a prestar para estas cosas. Entonces, ¿sabe lo que Él dijo al terminar en el capítulo 22? Dice, cuidadito con que alguno añada cosas a lo que está dicho en el libro. Cuidadito. Si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Estoy en el capítulo 22, versículos 18 y 19. Y después dice, cuidadito si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, porque Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, primera cosa, hermoso entender cómo es que esta es una revelación de Jesucristo. Por lo tanto, lo que luego viene es una presentación preciosa de cómo se manifiesta el bendito Hijo. No tenemos hoy ocasión de trabajarlo, pero usted puede verlo si tiene una Biblia cerca. Muy bien. Pero a contar del capítulo 2... tomando claramente la palabra del Señor es una sola, tomando aquello dicho por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 22 puntualmente, cuando dice que Cristo, aquel Señor que fue levantado por el Padre de entre los muertos, ese Cristo resucitado, dice que fue dado por el Padre como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo ve en todo, que todo lo llena en todo. Entonces, claramente presenta a Jesucristo, pero inmediatamente presenta una figura, si me permite decir que presenta una radiografía de cómo el Señor ve o está viendo a la iglesia, a su amada iglesia. ¿Qué hace Dios? Selecciona 7 iglesias de Asia, 7. Y escribe entonces a Éfeso, luego a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Si uno tuviera ocasión, si usted pudiera hacerlo, le invitamos, uno podría ir considerando lo que Dios declara respecto de una iglesia y de otra, e ir conformando una sola gran imagen de cómo el Señor ve a su iglesia, la gran iglesia, no la iglesia local, sino que la iglesia de Dios, ¿no? Que, como sabemos, trasciende los tiempos y trasciende las latitudes. En alguna sesión anterior algo ya hemos dicho respecto de la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía muchas cualidades, una iglesia que hacía muchas cosas, una iglesia que decía que había trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, que había incluso sufrido. Sin embargo, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Haciendo notar entonces en aquella situación, haciendo notar que está bien trabajar, está bien sufrir un poco, está bien pasar
el tiempo con muchas actividades, muchos quehaceres que son siempre en la iglesia tan interesantes. Todo eso está bien. Pero Pablo dirá cuando escribe a la iglesia de los Corintios puntualmente: si yo tuviera, dice, toda la profecía, si yo tuviera toda la fe, si yo tuviera toda la ciencia, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, pero aquellas cosas no las hago en amor, esto es, en el amor de Cristo, nada de aquellas cosas van a servir, nada será útil, porque finalmente lo que edifica es el amor. Y el reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso es que ustedes se han equivocado, han perdido las prioridades, aman muchas cosas, aman la actividad, aman el quehacer, aman el tener una reunión, una actividad, un quehacer, así como muy hermoso, hasta les agrada sufrir y tener paciencia, pero no lo hacen con el amor que yo demando. Como está escrito: amarás al Señor tu Dios, pero lo amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo amarás absolutamente como primero en todas listas de la vida que un hombre o una iglesia pueda tener frente al Señor. Las iglesias son 7. La segunda, el segundo recado, la segunda carta, iba a decir, no alcanza para la carta, pero segundo mensaje está enviado a la iglesia de Esmirna. Quiero decir que de estas 7 iglesias a las que el Señor le escribe, solo dos se libran de que el Señor les haga un fuerte reproche. Solo 2. Una es Esmirna, la otra va a ser Filadelfia. De ambas vamos a conversar en el momento que corresponda. Hoy día debemos trabajar brevemente con la iglesia de Esmirna. Y dice entonces, como hemos leído, a partir del versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió. Cada vez que comienza el mensaje a las iglesias, lo que hace es el Señor Jesucristo tomar algunas de sus características, algunas de las condiciones a través de las cuales se nos ha manifestado y que están dichos en el capítulo 1 a partir del versículo 9 hasta el versículo 20. Allí hay una presentación muy hermosa de cómo debe verse el Señor. Bueno, de esa presentación general va tomando ahora algunas cosas puntuales que están ligadas al mensaje a la iglesia. Por ejemplo, dice el versículo 8 que habla el primero y el postrero, pero dice el que estuvo muerto y vivió, Ese estar muerto y vivir está ligado con lo que dice Hebreos en el capítulo 5, versículo número 7, cuando dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, y aunque era hijo, por lo que padeció. En el verso 7 dice que él vivía ofreciendo ruegos, súplicas, súplicas con gran clamor y lágrimas. Y dice que fue oído por aquel que le podía librar de la muerte. En el verso 8 va a decir, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, y declara más verdades allí hermosas, pero centra el texto en el padecimiento, en el sufrimiento, aún siendo él el hijo perfecto, el hijo santo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando escribe a la iglesia Esmirna, solo una de las dos
una de las dos que tienen un mensaje positivo en que el Señor reconoce su desempeño y no les juzga, no les critica cosas negativas. Lo primero que hace el Señor al escribir a Esmirna es decir, uno te va a escribir o te escribe el que estuvo muerto y vivió. Eso es padecimiento. Verso número 9, le va a decir, yo conozco tus obras. Y mire cómo sigue, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Está diciendo, yo conozco que tú eres una iglesia que ha sufrido, ha padecido, lo ha pasado mal. Se han levantado algunos que son templos, son sinagoga de Satanás y se han levantado en contra de la iglesia. Esto es, la iglesia no lo ha pasado bien en términos de esta relación, en términos de los ataques recibidos, en términos de la falta de quietud, de paz, de tranquilidad. Está diciendo que la iglesia es una iglesia que ha vivido sufrimientos. Mira el verso 10, como si fuera poco. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, tú has vivido en la tribulación, tú has vivido en el sufrimiento y ahora de nuevo vas a padecer. Claro, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pero mire el anuncio. Aquí dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Aleluya. Dice, ¿para qué? Para que seáis probados. Pedro dice que la fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y el Señor está probando la fe de Esmirna, para que seáis probados. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Cuál es la exhortación? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y cuando esto ocurra, entonces tendrás una corona de vida eterna. La vida eterna será tu premio. La vida eterna será tu corona. Es tan interesante lo de Esmirna, amigos y hermanos, porque como lo hemos dicho, siendo esta una iglesia siendo esta una de las dos iglesias, las únicas dos, respecto de la cual el Señor no le dice, pero tengo contra ti, a las demás se la dice. Sin embargo, las características, la presentación de la iglesia, la forma de vida de la iglesia, es yo conozco tus padecimientos, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco lo mal que lo has pasado, pero además quiero decirte que vienen otros días de padecimiento. Quiero decirte que Satanás va a tomar a algunos, los va a meter a la cárcel y que vienen días de aflicción. Y el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque finalmente, le dice, una vez que hayas pasado todas las pruebas, si te mantienes fiel hasta la muerte, si te mantienes con el compromiso, si a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos, a pesar del dolor físico que se va a producir en ti, si eres fiel, si me amas, vas allá de aquellos padecimientos. Si eres fiel hasta la muerte, le dice, yo te voy a dar una corona. No es una corona física. En la Escritura nunca habla de corona física, hermanos, amigos. Está diciendo que su corona será la vida eterna con Dios. Dice, yo te daré la corona de la vida. Significa que va a tener vida eterna en la casa del Padre, con Dios el Padre, con la familia de Dios.
en la presencia misma del Dios de los cielos, ¿no? Su corona será vivir eternamente y para siempre en la presencia y en la casa de nuestro bendito Dios y Padre. Finaliza el mensaje a Esmirna, una iglesia, comillas, aprobada. Pero hermanos, es aprobada porque es una iglesia que a la manera de Jesucristo, según leíamos en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, es una iglesia que a la manera de Jesucristo no vive en función de pasarlo bien, de disfrutar, de obtener riquezas materiales, de que todos le aplaudan, de tener contacto con el gobierno, de que le reconozcan como una institución social. No. Es claramente identificada como parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, bueno, si con el árbol verde hacen todas las cosas que están haciendo y que van a hacer, cuanto más con ustedes, dijo, que son simples hojas secas. Capítulo 13 de Juan, el Señor le va a decir, yo les he dejado ejemplo para que todo lo que yo he hecho o todo lo que ha pasado conmigo, también lo hagan ustedes o pase por ustedes. Si el apóstol Pablo a los romanos va a decir, si la raíz es santa, también el árbol tiene que ser santo. Y cuando la raíz sufre, cuando la raíz es dañada, ¿se afecta o no se afecta el árbol? Si Cristo es la cabeza y Él tuvo que vivir permanentemente en padecimientos, como dirá Pablo a los filipenses, dejando la gloria que tenía con el Padre, se anonadó y llegó a ser un siervo, tener la semejanza nuestra, hermanos. ¡Cuánta degradación para Él! Sin embargo, terminó ya en lo peor, siendo muerto en la cruz. Pero bendito sea el Señor. Mire el versículo número 11 con el que termina. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, se lo dice a Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si usted gusta ver, allí en Apocalipsis capítulo 20, va a señalar lo que sabemos, todos nosotros vamos a morir físicamente, todos nosotros vamos a morir, y si alguno o aquel que estuviere con este cuerpo físico vivo cuando Cristo venga, Pablo va a decir, es verdad que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Que este cuerpo se queda, amigos, se queda. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, todos nosotros en este tiempo creemos, es muy probable que debamos finalmente terminar en la sepultura. Todos físicamente vamos a morir. Lo glorioso, lo hermoso es que la promesa dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque cuando Cristo el Señor venga y se establezca en su reino y se establezca en su trono de gloria, entonces aquellos que no estén en Cristo, los que no sean parte del cuerpo de Cristo, los que no sean parte de la iglesia del Señor, entonces aquellos serán entregados a las oscuridades, al infierno, serán echados en lugares de sufrimiento, lejos de Dios. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, esa es la muerte segunda. De esa muerte, aleluya, los que estamos en Cristo, desde ya ahora estamos liberados. Es palabra de Dios. El Señor dice, el que permaneciere, el que fuere fiel a Cristo, aunque deba pasar dificultades, que es lo que corresponde a una iglesia genuina, que el Señor reconoce los que pasen dificultades, si permanecen fieles hasta el fin. Dice, ellos tendrán una corona de vida eterna en la presencia misma de nuestro bendito Dios y Padre. Bendito es el Señor. Amigos, hermanos, les invitamos, les llamamos, venga, acérquese, comprometa su vida con el Señor, entregue su vida al Señor, porque no hay nada mejor. Aunque aquí lo pasemos momentáneamente mal, hay una esperanza gloriosa que nada ni nadie se lo puede garantizar. Solo nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos la promesa de vida eterna con Él en el reino de los cielos.
Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.